Bienvenido o bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a continuar con los morrones que comenzamos la clase pasada. Así que empecemos. Bueno, ¿ves cómo vamos dándole la transición de tonos? Si te das cuenta, en algunas zonas donde está el amarillo paso por encima con el rojo, porque la idea es que el rojo y el amarillo trabajen juntos. Acá también vamos a aplacar un poquito el amarillo. Ves que las líneas ya se han perdido, ¿sí? Es como que están, pero no están al 100% marcadas, básicamente, ¿sí? Este es un bodegón de dificultad intermedia. El hacerlo con lápices acuarelables le sube un poquito la dificultad, pero hasta ahora sigue siendo lo mismo, ¿sí? Hasta que no le agregamos la acuarela, sigue siendo dificultad intermedia. También lo puedes hacer con lápices de colores si querés y no tener que usar los acuarelables. Pero por eso te conviene usar un papel que no sea para acuarelas, ¿sí? Porque te va a quedar, si usas te va a quedar texturizado, así. Menos que te guste que quede texturizado, obviamente que también se puede. Si te gusta que quede texturizado, no hay ningún problema, puedes hacerlo así. Pero si este papel es más para acuarela. ¿Te gustan los videos así largos? Si querés me puedes dejar un comentario para ver si sigo haciéndolos así, porque yo normalmente no los hago así tan largos y estoy probando a ver si funciona, si les gusta, y si es así vamos a seguir haciendo los videos así largos. Bien, ahora vamos al siguiente color, que vamos a usar un marrón, que es medio como bordo este. Más que nada vendría a ser bordo amarronado. Vamos a empezar a marcar bien las oscuridades. Es un bordo amarronado.
vuelta miro la referencia cada ratito. Miro la referencia cada ratito. Pinto, miro. Pinto, miro. Pinto. Miro, pinto. Miro. Pinto. Tenemos un par de papeles para probar. Pronto, muy pronto. No quiero irme al otro morrón. Primero vamos a hacer con este. Como que me estoy yendo ya. Vamos a hacer este primero. Acá aprovecho para separar un morrón del otro. Presiono un poquito más para generar la oscuridad. Inmediatamente contra el brillo, la oscuridad es más potente. Ahora sí vamos al morrón de atrás. Si te das cuenta, con cada lápiz que avanzamos, pintamos cada vez menos. Cada lápiz que viene adelante, pintamos menos. También aprovechamos para separar los morrones. Yo no sé si a vos te pasó alguna vez que al igual que está el bloqueo creativo, está a la inversa, ¿sí? Está no sé cómo se puede llamar, la inspiración bestial de pintar. Bueno, me está pasando eso. Estoy aprovechando cada instante porque me está pasando eso. Que aprovechar esos momentos que no suelen suceder muy seguido. Acá estoy metiendo en una oscuridad que no está, no hay referencia, pero me gusta el efecto. Vamos al último morrón. De a poquito se va transformando. De a poquito va pintándose. Porque acuérdate que no estamos poniendo color, estamos poniendo volúmenes. Entonces, cada tono que agregamos volumen. Estamos pintando morrones. Todo el tiempo estamos pintando morrones. Tenemos que tratar de salir de esa idea de que estamos pintando el color, ¿sí? No estamos pintando un color, estamos pintando morrones. El volumen del morrón.
Entonces, si yo sé que estoy pintando morrones, sé que el morrón tiene curvas y que mis trazos van a seguir las curvas. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a seguir las curvas en movimiento de las superficies de los morrones. Bien, ahora vamos a ir al revés. Vamos a ir de vuelta al rojo. Pasamos encima, con un poco más de presión esta vez, para ir apagando un poco el brillo tan potente que está, ¿sí? Y aparte que el color anterior va a tornarse un poco más rojizo, ¿sí? Voy alternando la presión entre potente y suave. Miro la referencia, pinto. Miro la referencia, no me voy al otro morrón. Más fuerte que yo, estoy ahí cerquita y digo, ya que estoy acá, ahora, no, todavía no. Ahora vamos a ir morrón por morrón. Es que ya con esta capa podríamos decir que el morrón está mucho más terminado, pero no está terminado, ¿sí? Yo creo que este es el tamaño ideal para pintar. Es una medida bastante cómoda para trabajar. Eso sí, si vos querés hacer más detalles, ya no. Pero si querés así practicar un bodegón como este, es ideal. ¿Por qué? Por la ansiedad, uno quiere terminarlo rápido y como son chiquitos, son trabajos chiquitos, tenés más posibilidades de terminarlo más rápido y de tener la satisfacción de verlo, el trabajo. De ver el resultado más rápido. Igual en esto del arte no hay que apurarse, no hay que apurarse, no hay que apurarse. Porque puedes arruinar todo el trabajo si te apuras, ¿sí? Disfruta del proceso conmigo, vamos a dibujar juntos, pasar el tiempo. Yo te acompaño, vos me acompañás, nos acompañamos. ¿Desde dónde me estás mirando? ¿Qué parte del mundo? Aprovecho para agregar más rojo donde quiero, donde me interesa, para aplacar un poco el amarillo.
Bueno, ahora vamos al rosa, pero voy a agarrar un rosa un poquito más potente, no tan clarito. Un poquito más rosa, un rosa un poco más rosa. Voy a pasar suave de todas maneras. Porque todos los brillos que no son 100% brillosos no pueden quedar tan brillosos, ¿sí? Tenemos que aplacarlos un poco. Ahora vamos al violeta que habíamos utilizado. Y también los brillos de los laterales. Los aplacamos un poco. Donde sentís que necesite violeta. Bien, y ahora sí vamos a ir, a ver este tono, si es el que estoy buscando, no. Vamos a ir a un marrón oscuro, bien oscuro. Y voy a empezar a separar. Este solamente vamos a poner en las oscuridades más potentes. Miro la referencia continuamente. Sé que soy muy repetitiva, pero también sé que con el paso de los minutos uno se va distrayendo. Se va emocionando al pintar y dejas de mirar la referencia. O sea, yo sé que la referencia es simplemente una ayuda, eso ya lo tengo claro, pero es una ayuda importante. Entonces vamos a mirar bastante la referencia. ¿Habías dibujado alguna vez morrones? Yo hice una vez un cuadro grande con acrílicos. Pero sí me gusta mucho. Me gusta mucho, a mí me encantan los tonos cálidos. Sí, los colores que más me gustan son los cálidos. Entonces, obviamente, he dibujado morrones. He dibujado tomates, pero hice cuadros más que nada.
Bueno, ahora volvemos al naranja, pero vamos a agarrar un naranja más tirando para amarillo. Naranja, naranja. Y vamos a pasarle un poquito más en algunas zonas. Este video está en tiempo real, por si vos querés pintar a la par conmigo. Bueno, ahora vamos a los tallos. Los tallos vamos a arrancar con un verde. Vamos a usar el verde que usamos anteriormente. Bien suavecito primero, para sacar el blanco del papel. El mismo verde vamos a utilizar para las hojas, para dar la capa base de las hojas. Recuerden que los protagonistas acá son los morrones. Obviamente que las hojas las vamos a hacer, pero lo que nos interesa enfocarnos es los morrones. Bueno, siguiente paso, vamos a empezar a darle volumen. Entonces, desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera, tipo solcito. Desde el centro hacia afuera. Desde el centro hacia afuera. Ahora vamos a agarrar el verde un poco más oscuro. Desde el centro también hacia afuera. Y vamos a hacerle el borde. Y vamos a pintar un poquito suave. No en todos lados, en algunos lugares. En algunos lados. Remarcamos la parte de lo que sería el tallito donde lo cortaron y hacemos tiras hacia abajo. Con el borde, difumino. Lo mismo con cada uno vamos a hacer. El borde, el orden de lo que hicimos es indistinto. Borde, 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 centro, bordecito de donde lo cortaron, adentro para afuera. Tiras y difumino. Bordecito donde lo cortaron. Borde, 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 borde. Tiras hacia abajo. Difumino. Desde el centro hacia afuera. En el anterior me faltó algo. Y pinto en algunos sectores. Y pinto en algunos sectores. Bien, ahora vamos a ir al amarillo que era más potente.
Y vamos a pintar solamente la parte central. Solo la parte central. Solo la parte central. Y ahora voy a ir a un verde más oscuro aún, que tiene que estar bien afilado. Bien afilado. Vamos a marcar desde el centro hacia afuera el bordecito, las líneas, bordecito, líneas, va. Desde el centro hacia afuera, bordecito, centro, líneas. Bien. Bueno, vamos, sé que estamos todos con ansiedad de ponerle el agua. Vamos al agua. Ahora, cuando yo voy a hacer esta parte, voy a hacer la parte clarita primero. Mojo. Pincelo solo la parte clara. Voy a otro lugar, pero también tiene que ser parte clara. Parte clara. Enjuago. Mojo. Partes claras. Partes claras. Donde está el brillo más potente no paso. Partes claras. Si por accidente toqué parte oscura o neutral, enjuago el pincel. Solo partes claras. Aunque no hayas tocado, eventualmente hacemos un poco y enjuagamos para que el pincel no cargue con pigmento. El pigmento lo voy a dejar donde yo quiero que esté. No paso el pincel muy cargado, paso el pincel suavemente, con poca agua. Le doy tiempo a que se moje. No pincelo demasiadas veces, porque si no voy a arruinar todo. No cargo demasiada agua en el papel, ni en el pincel ni en el papel. Y una vez que ya hice todas las partes claritas, faltan algunas acá. Vamos a empezar a hacer las zonas intermedias. Mira este amarillo como explota. Zonas intermedias. Acordate que el brillo no se toca. Ahí me da una parte clara que me faltó, porque era amarilla, estaba haciendo las rosas. Y zonas intermedias. Y paso suavemente en la unión entre el brillo que acabamos de hacer hace un ratito. No tiene que tener mucha agua. Y ahora sí puedo ir a la parte oscura. Una vez que llego a la parte oscura, no vuelvo a la parte de luz. Eso es crucial. Sigo pasando o bien en otras partes oscuras o enjuago, básicamente. También puedes arrastrar el pigmento hacia donde vos quieras. Por ejemplo, acá si yo quiero que esté un poquito más oscuro más arriba, puedo arrastrar. ¿Sí? Podemos modificar el trabajo con las pinceladas.
También la acuarela tiene un nivel de descontrol que suele suceder, ¿sí? Es parte de la acuarela. Y también, por lo tanto, parte de los lápices acuarelables. Pero hay que tener paciencia a la hora de querer empezar a pasar el pincel. Sí, hay que tener paciencia. Porque el trabajo que hacemos antes es vital. Viste que te dije que estos lápices son muy buenos. El papel también, ambas cosas. ¿Ya me comentaste si te gustan estos videos así largos? Tu opinión es muy importante para mí. Coméntame y decime si querés seguir viéndolos así o preferís cortitos. Porque hacer un video así bastante largo es bastante trabajoso también. Ese brillo lo aplaqué porque siento que estaba demasiado brilloso en un lugar donde no debería estar tan brilloso. Igual no están terminados, ¿eh? Una vez que seque esto, vamos a darle una segunda mano de
lápices para acentuar algunas cosas, y también tenemos que hacer el fondo. Por eso ya va a ser para el próximo encuentro que tengamos. Así que ponete al día, termina esta parte, que en la próxima vez que nos veamos vamos a hacer la segunda capa y el fondo. Y las hojitas también. Vamos a la parte central. Siempre arrancamos por la parte clarita. No sé si te diste cuenta, pero siempre empezamos por la parte clarita y después vamos a ir a la parte más oscura. Por último, una pincelada en la parte oscura, como para que el pincel haga que se moje el lápiz y penetre bien en lo que es la acuarela. Y ahora por último vamos a pasar en algunas zonas que veamos todavía el trazo del papel. Por ahí se nos escapó. Siempre y cuando no sea la zona de brillo. También voy a suavizar las intercepciones. Pincelo para suavizar las intercepciones. Con cuidado. Bueno, ¿cómo lo pasaste? Espero que hayas pasado un lindo momento y que te animes a utilizar los lápices acuarelables, y en la próxima vez que nos encontremos continuamos con este proyecto. Te dejo un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Chau, chau.